Los hosteleros no pueden más. Así lo han defendido este jueves en una concentración frente a delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Los negocios del sector han denunciado que necesitan apoyo para poder sobrevivir. Este jueves han entregado al subdelegado del Gobierno un documento con sus peticiones, entre las que destaca la urgencia de la modificación de los alquileres. ¿Qué consiste esto? Igual que el valor del rescate. Consiste en que si un establecimiento abrimos solamente el 25%, pues que paguemos el 25%. Aparte, si no tenemos ingresos, no podemos tener gastos. Actualmente, la prohibición de servir en el interior ha supuesto la ruina para muchos ellos y denuncian que el servicio a domicilio no es la solución. Nos dicen que el delivery, que la comida para llevar, pero bueno, si con el delivery y la comida para llevar pudiéramos ganar dinero, no tendríamos establecimientos abiertos al público, nos dedicaríamos solamente a eso. Piden también que les dejen abrir como a los demás negocios. Que desde luego que las necesitamos porque nos estamos arruinando y hundiendo. Que nos dejen trabajar un 25%, un 30%, igual que a todas las demás tiendas, zapaterías. Es que todas las tiendas están abiertas con un aforo, con tal, y a nosotros cero pelotero, y así no podemos seguir. Los restaurantes y bares, al igual que el ocio nocturno, son dos de los sectores más castigados por las restricciones sanitarias por el COVID-19.